Vamos a hablar de peronismo. Es un movimiento político surgido en Argentina alrededor de la década de 1940, sobre la figura de Juan Domingo Perón y un considerable número de sindicatos. Desde su surgimiento ha tenido una importante influencia política en el país. Su principal objetivo era conquistar a las grandes masas del pueblo, a la gente trabajadora, para poder convencerlos de que era la mejor solución, de que era el mejor camino que el país podía llevar. Lo hizo de una buena forma, se ganó el cariño de la gente, el seguimiento y algún tipo de fanatismo que hasta ahora sigue vigente. Bueno, se va a dividir en 4 ítems el tema de hoy. Tenemos la doctrina, la educación, el deporte y la economía. Primero y principal vamos a aclarar lo que es la doctrina. Las doctrinas son generalmente exposiciones sintéticas de grandes líneas de orientación. Representan en sí y en su propia síntesis solamente el enunciado de innumerables problemas. No constituyen reglas fijas, pero son en cambio un conjunto de principios que, siguiendo una orientación determinada, pueden ser cumplidos de diversas maneras. Quiere decir entonces que cuando se sigue una doctrina no se está de modo concreto atado a nada fijo, pero sí se tiene la orientación espiritual necesaria para resolver los problemas en un solo sentido, aun cuando estos requieren un amplio campo de acción para ser solucionados. La doctrina es un conjunto de principios básicos que sirven para que el hombre adopte una posición frente a las cuestiones que le plantea la vida. Por lo tanto, no hace otra cosa que señalarle, indicarle, demostrarle el sentido en que deben ser dirigidos su pensar, su sentir y obrar para la realización integral de las líneas para la realización integral de los fines que le son propios. De esto habla la doctrina. Y Domingo Perón decía que un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene su propia doctrina política, económica y social, el justicialismo. De ahí su sinónimo. Esto quiere significar que el peronismo constituye todo un sistema de vida, ya que se establece grandes principios de orientación y normas de conducta en el orden social, político y económico, todos los cuales determinan el sentido en que debe desenvolverse la vida dentro de la comunidad peronista y el sentimiento que debe privar en las relaciones que en la misma se llevan a cabo. Esto quiere decir que el gobierno de Juan Domingo Perón, el peronismo, no hacía nada más que un mero adoctrinamiento y llevaba a la gente a pensar de una forma. Él también muchas veces habló de que el que no estaba de acuerdo, que se baje del barco, entonces no iba a tener gente a su lado que no piense igual que él. Era un tipo de fascismo, si se quiere decir. De eso hablaría la doctrina que quiso imponer, que impuso más que nada Juan Domingo Perón. Por otro lado tenemos al deporte. Gran actor en el deporte, Juan Domingo Perón ayudó mucho al deporte, impulsando así a grandes deportistas argentinos. Tenemos incontables números de victorias, de triunfos en su época. Vaya si no fue así, que en esos 10 años la Argentina vivió una época que puede considerarse fiesta deportiva. Junto a la gran gestión peronista se produjeron una serie de éxitos deportivos que aún hoy se recuerdan, como por ejemplo el triunfo de 1950 del seleccionado argentino sobre Estados Unidos en la final mundial de básquet, algo impensado hasta ese entonces por los deportistas argentinos. También podemos nombrar los campeonatos sudamericanos de fútbol de 1946, de 1947,
la medalla de oro ganada en la maratón por Delfo Cabrera en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948, el triunfo de Juan Domingo Marimón en el mismo año en la competencia automovilística América del Sur, entre Buenos Aires y Caracas. Vaya si Domingo no ayudaba al deporte. Por eso se lo reconoce y se lo reconoció siempre. De más está decir los triunfos en el fútbol. Él eligió el deporte como una política de Estado, como un lugar o una vía confiable de poder llegar a las personas, de poder llegar al pueblo para que ellos confíen en él y sigan confiando en él. De ahí es que se gana el cariño y el fanatismo de la gente, del pueblo.